Coalición Colombiana por el derecho a la educación. La vez pasada que arrancamos con el tema, hablábamos de qué significa o qué se entiende por incidencia política. Entonces, es cualquier acción conjunta, comunitaria, organizada, que intenta influir en actuaciones, comportamientos, posiciones y decisiones públicas, también a veces privadas o particulares, con el objetivo de conseguir una transformación social. Esto que estamos haciendo en este momento, queremos incidir sobre el Estado para que devuelva el derecho a la educación, para que garantice el derecho a la educación a las personas jóvenes y adultas. Estamos en esa apuesta y es lo que estamos haciendo. Entonces, la incidencia política tiene como objetivo general la consecución de transformaciones en normativas y políticas en favor de cambios sociales y políticos que expresen y beneficien al conjunto o a un buen número de personas de la ciudadanía. Entonces, a eso le estamos apostando. Cuando hablamos de todo este proceso y hacemos comunicados y hacemos acciones de tutela, porque el Ministerio de Educación ha limitado el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas, casi cerrando la educación de las personas, impidiendo que accedan al derecho, y hacemos todas estas acciones para lograr que el Estado devuelva el derecho a las personas jóvenes y adultas. Entonces, eso es un proceso de incidencia política. Entonces, también se refiere a ese esfuerzo de la ciudadanía organizada, que somos nosotros, nosotras, ese grupo de estudiantes, ese grupo de maestras y maestros que estamos aportando a transformar esta educación. Entonces, a eso se refiere la educación de personas jóvenes y adultas. Pero ¿para qué hacemos eso? Porque queremos resolver problemas específicos a través de cambios concretos en programas y políticas públicas. Eso que decía la profe Paulina, si tenemos el artículo 67 de la Constitución que restringe el derecho a la educación tanto en la primera infancia como en las personas mayores de 15 años, pues lo que tenemos que hacer es que se habilite la forma en que este derecho, que en los tratados internacionales es un derecho humano para toda la población, que en Colombia se haga realidad. Y se hace realidad cambiando ese articulito de la Constitución que nos restringe, que pone la educación como derecho y como responsabilidad del Estado desde los 5 años hasta los 15 años. Y nos ha salido en algunas de las legislaciones. Ahí lo puso la Secretaría de Educación de Medellín. El derecho va hasta los 15 años y de ahí para allá pues no es responsabilidad del Estado. Casi que lo que hacemos es porque queremos, porque nos conmovemos con esta población y entonces queremos mantener la educación pública, pero en el momento que queramos, pues no es nuestra responsabilidad, entonces no lo asumimos. Entonces tenemos que hacer esas transformaciones y como ciudadanía organizada podemos incidir en el Estado para lograr esas transformaciones. Entonces hay unos pasos metodológicos que los vamos a mirar con un poquito más de detalle, que nos van a permitir acceder a lograr eso que queremos, esas transformaciones que queremos, que tienen que ver con el presupuesto para la educación de personas jóvenes y adultas y con transformar el artículo 67 de la Constitución Nacional. Entonces, este proceso metodológico tiene hasta ahora lo que se ha recogido y sistematizado. Este trabajo lo han hecho varias personas desde diferentes lados, pero nos ayuda. Es un proceso que nos orienta más que cualquier otra cosa. Entonces, hasta ahora están definidos 8 pasos, pueden ser 10, pueden ser 5, cada quien lo organiza como puede, pero que nos permita hacer ese proceso de incidencia política. Un primer paso
es la selección y análisis de los problemas a abordar. Acá lo tenemos como identificación y análisis de problemas. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Entonces, muy rápidamente, ¿quién quiere decir acá cuál es el problema que queremos resolver desde este espacio, desde este grupo y desde este proceso? ¿A qué le estamos apuntando? ¿Qué queremos transformar? ¿Quién quiere decirlo? Muy rápidamente. Lo que nosotros queremos hacer en este proceso es quitarle los límites que tiene la educación de jóvenes y adultos y buscar que tenga su presupuesto propio como sistema educativo de los colombianos, que es, y que no tenga ni los límites, eso de que hasta los 15 años, y que tenga su presupuesto, porque fíjese que en este momento el problema grave de Medellín es presupuesto. Claro, claro. Entonces, y el presupuesto está limitado porque a partir de los 15 años la educación no está considerada como responsabilidad del Estado. No está en el marco del derecho humano a la educación, porque el Estado, según la Constitución, asume hasta los 15 años. Al no estar en el marco de la Constitución, que es la que rige las normas generales del Estado, entonces tenemos un problema grave y es que el Estado lo asume si quiere, pero si no quiere no lo asume. Y entonces ahí nos lo está demostrando en este proceso de lo que hemos vivido durante estos últimos días. Entonces, si no quieren, no dan educación de adultos y no pasa nada. A no ser que haya una ciudadanía que se movilice y que esté dispuesta a exigir ese derecho que nos corresponde a toda la población y que además el gobierno ha firmado todos estos tratados internacionales que son el marco del derecho a la educación y donde está la educación a lo largo de la vida. Entonces, también por eso ellos tienen que responder a esto y tenemos que ir transformando esa norma que nos limita y que también limita el presupuesto para la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Entonces, tenemos que seleccionar el problema que para acá lo tenemos clarísimo, clarísimo cuál es. Ceci, yo agregaría una palabrita que Sí. también tiene que ver, yo no sé si tercer problema o dentro de los dos anteriores. Sí. Es la parte conceptual que se está manejando. Sí. Por ejemplo, para el ministerio, inclusive para algunas confiteas, educación de jóvenes y adultos es igual a alfabetización. Ah, sí. Y como conciben la alfabetización es absolutamente dañino, enseñar a leer y escribir y algo de matemáticas. Entonces yo creo que parte del problema es esa conceptualización que se está manejando y que es la que hace que se obre así el ministerio y todas las entidades. Claro, y tiene que ver con esa restricción de la concepción del derecho a la educación. Si conseguimos el derecho a la educación entre los 5 años y los 15 años, entonces las personas menores de 5 años no tienen derecho a la educación, entonces si quieren educarse, paguen en el privado, vaya al jardín infantil, de pronto se les da algo de cuidado, algo de atención, pero la educación como tal, si quieren, la tienen que pagar. Y mayores de 15 años, lo mismo. Por eso la educación pública universitaria no es gratuita, lo que planteaban la semana pasada los estudiantes. No tienen acceso a una educación que tendría que ser responsabilidad del Estado, que en muchos países la educación superior es asumida por el Estado, ¿no? Aquí tienen que pagar matrículas bastante costosas. Y lo mismo para la educación de adultos, mayores de 15 años, resuelvan su situación como puedan, ¿no? Entonces, asumanla de su bolsillo. Y es lo que no podemos permitir, porque las normas internacionales nos favorecen. Hay toda una normativa internacional que nos favorece. Entonces, eso es parte, esas tres cosas son parte del problema que queremos abordar. Entonces, ya tenemos ahí un poco claro el problema. Tenemos también que mirar cuáles son las causas que ha pasado para que en Colombia esté tan limitado el derecho a la educación y cuáles son las consecuencias. Entonces, ese trabajo que se está haciendo de rostros de la educación es muy importante por eso, porque ahí podemos analizar
¿qué pasa cuando las personas no han podido acceder a su derecho a la educación en la edad que les correspondía? Si un niño o una niña de 6, 7, 8 años ha tenido que desertar del colegio, ha tenido que salirse del colegio, o porque sentía que la maltrataban, porque sentía que le hacen bullying por alguna característica física, psicológica, lo que sea, y ha tenido que ausentarse de su escuela. Y hay casos de los que relata la gente, o porque desde niña le tocó salirse a trabajar para ayudar a su familia en situaciones de mucha pobreza y marginalidad. Entonces, para poder que su familia más o menos mantuviera la vida, tuvo que irse con su papá y su mamá a ayudarles allá en el trabajo, o porque tuvieron que trasladarse de ciudad por las situaciones de conflicto que vive el país, de guerra que han tenido que vivir muchas personas, y tuvo que dejar la educación. Y entonces han visto como alternativa poder participar en estos programas de educación nocturna y de fines de semana, y desde ahí como volver a restaurar su derecho a la educación. Y el Estado de alguna manera siente que no tiene responsabilidad ahí, pero entonces sí hacemos visibles esas situaciones concretas que son las causas que hacen que las personas no hayan tenido su derecho, pero también sus consecuencias. Entonces, si se les priva el derecho, pues nunca van a poder acceder a otros niveles de la educación, nunca van a poder acceder a otros derechos a los que todos los ciudadanos, solo por el hecho de ser personas, tenemos derecho. Entonces, nos está limitando. El no poder acceder a la educación nos limita. Y eso es lo que tenemos que hacer visible. Bueno, un segundo paso en el proceso de incidencia es la selección y la formulación de las propuestas de incidencia. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr transformar en los programas y políticas públicas? Entonces, precisar la propuesta, tiene que ser concreta, y para ello incluimos 4 preguntas, que lo ponía Jairito ahí rápidamente en ese video, que es muy rápido, pero que nos sirve de referente. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos lograr? ¿A qué le estamos apuntando? Entonces, aquí queremos 3 cosas, como lo planteaba Paulina. Queremos cambiar el artículo 67 de la Constitución, queremos que se incremente el presupuesto para la educación de personas jóvenes y adultas, y queremos que el concepto se amplíe. La educación de personas jóvenes y adultas no solo se restrinja a la alfabetización, sino que sea una educación que incluya la primaria, la básica, la secundaria y la educación profesional. Tenemos que incluir a la educación técnica, tecnológica y profesional, porque las personas que salen de bachilleres de esta educación tienen derecho a acceder a una educación superior, y por ahí también va nuestra apuesta. Entonces, eso tenemos que incluirlo con mucha claridad. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué se quiere lograr? La segunda, ¿cómo se quiere lograr? Entonces, son todas esta serie de acciones que hemos venido haciendo inicialmente para visibilizarnos, para que el Estado sepa que la EPJA tiene dolientes, como lo hemos venido poniendo, ¿sí? Que esta educación tiene personas que están detrás, que estamos dispuestas a pelearla y a hacerla efectiva. Entonces es el cómo, todo este camino, todo este recorrido, lo que estamos haciendo en investigación, lo que estamos haciendo en este proceso de formación que hemos venido realizando desde que estamos encerrados, lo de comunicaciones, todo este trabajo de comunicaciones, y ahí todas, de alguna manera estamos poniendo nuestro granito de arena, nuestro aporte para irlo haciendo realidad. Entonces es el cómo. El quién tiene que llevar a cabo la acción. Entonces ya nos estamos repartiendo tareas, quién hace lo de comunicaciones, quién hace el acompañamiento a los grupos de estudiantes, cómo los estudiantes se van involucrando cada vez más en este proceso, con qué tareas específicas. Ese es el quiénes, quién tiene cada responsabilidad.
¿Y para cuándo? Entonces nos vamos poniendo fechas, si se hace una acción de tutela, entonces en qué fechas, las acciones urgentes que tenemos que hacer, cómo las vamos resolviendo, eso tiene que ver con el cuándo, ponernos fechas, poner un cronograma que se va resolviendo en el tiempo. Entonces, en esas tareas tenemos que mirar que sean medibles, o sea, que estén muy acotadas en el tiempo, que se puedan realizar, que se entiendan qué es lo que estamos haciendo, que sea claro, que sea motivador, que nos ayude a fortalecernos como organización, que nos aglutine, que nos ayude a generar espacios organizativos cada vez más fuertes, más potentes, más capaces de interlocutar con el Estado, ¿sí? Que logremos tener alianzas, así como estamos haciendo con Medellín, ir buscando otras alianzas en otras ciudades, en otros municipios, en otros departamentos, para cada vez más ir fortaleciendo este movimiento y tener más fuerza frente al Estado, poder decir, mire, aquí estamos y somos muchos y por eso queremos que esto se transforme y que sea lograble, que podamos lograr ir generando estas acciones, ir generando como resultados, ¿no? En este proceso. Entonces, ese es como el segundo nivel, que, bueno, vamos a irlos explicando un poquito más aquí abajo. Estamos en el segundo paso, que es la formulación de la solución. Un tercer paso, más arribita, que es muy, muy importante. Ay, se me fue para otro lado. Entonces, es ese análisis del espacio de decisión. Entonces, aquí tenemos que mirar cómo funciona el Estado, que es lo que hemos venido haciendo con las charlas anteriores. Todas las charlas han ido aportando en el mismo sentido en que estamos trabajando en este proceso de incidencia. Entonces, el objetivo del análisis es identificar quién tiene el poder de decisión sobre lo que estamos proponiendo, lo que queremos cambiar, cuáles son los procedimientos formales y no formales, y cuánto tiempo tenemos para poder tener ese proceso de decisión. Y para ello necesitamos conocer cómo funciona el Estado, cómo es la estructura y el funcionamiento del Poder Ejecutivo, de los organismos legislativos, de los judiciales, que poco a poco hemos ido acercándonos y conociendo. Cómo es el proceso de formulación, de aprobación, de implementación, de monitoreo y evaluación de las políticas. Por eso necesitamos adentrarnos en el Congreso de la República, mirar, porque ahí se toman las decisiones políticas, ¿sí? Y cuál es el proceso para la elaboración de presupuesto de la propuesta y ante qué organismo se puede presentar. Entonces, ¿quién define ese presupuesto? Que también en este caso lo tenemos claro, es en el Congreso de la República, es la Comisión Sexta del Senado, y tenemos que adentrarnos un poquito más en ese proceso. Entonces, también hay tareas a nivel de los municipios, de los departamentos, como hemos venido viendo, en las secretarías de educación, las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y locales, o sea, ir ganando alianzas con otras organizaciones que van como en el mismo sentido de los derechos humanos, aunque no sea solamente el derecho a la educación, pero que vayan en el sentido de los derechos humanos, mirar esos planes de desarrollo nacional y local, donde cada vez tenemos que visibilizarnos más, y mirar cómo está el Ministerio de Educación con respecto a la educación de personas jóvenes y adultas. Nos toca ir a adentrarnos más en esos espacios para entender qué sucede allí y cómo podemos incidir con mayor fuerza, con mayor capacidad. Entonces, esto nos lleva a tener claro esos canales. ¿Cómo conseguir socios en esta apuesta? Buscar estos socios a nivel lo que decía Ortica Rubén, quienes están en la costa, quienes están
en las diferentes regiones del país que están trabajando en el mismo sentido que nosotros, que pueden ser socios, que pueden ser aliados, ¿sí? Pero ¿quiénes se oponen también a esto? Porque no solamente encontramos aliados, sino que también quienes están, ¿por qué lo hacen? ¿Cuáles son sus apuestas? Y quienes pueden o no pueden, podemos jalarlos para acá. Entonces, para eso hacemos varios análisis. Uno, el análisis de fortalezas, debilidades, recursos e influencias. Entonces, este es lo llamamos el paso 4. Puede ir en otro orden, pero bueno, vamos. Nuestras fortalezas, qué fortalezas tenemos, pero también cuáles son nuestras debilidades, ¿sí? En qué estamos débiles y en qué estamos fuertes. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué influencias tenemos? ¿Y qué nos falta? Ese paso es muy importante, ver cómo estamos nosotros para poder ir logrando ese proceso. Ver la situación del grupo, ver los socios, los aliados, ver qué legitimidad y representatividad tenemos, cuáles son nuestras capacidades de liderazgos, tanto individuales como colectivos, la capacidad de convocatoria y de movilización, las posibilidades de establecer alianzas y coaliciones con otras organizaciones, involucrar mucho más a los grupos de estudiantes, a los grupos de maestras y maestros, a rectores, a autoridades locales, autoridades nacionales. Nos toca ir viendo eso para realmente tener la potencia y la capacidad para lograr ese proceso de incidencia. Y ahí mirar las relaciones del grupo con otros grupos y sectores de la sociedad civil y con medios de comunicación, a veces alternativos y a veces medios de comunicación más institucionales, que aquí en este país son un poco complejos, ¿no? Mirar también las capacidades del grupo en cuanto a investigación, al manejo del Estado, a la planificación estratégica, cómo podemos ir haciendo un plan que nos lleve a lograr los objetivos, a las acciones de cabildeo y negociación con el Estado, que en estos momentos pues, nos han ido midiendo en lo que se hizo en el Quindío en el plan de desarrollo, lo que ha hecho Medellín mirando lo que ha ido pasando con el proceso educativo. Todos esos son como procesos de cabildeo y negociación en el que vamos a ir aprendiendo. Y ese seguimiento que vamos haciendo a las acciones que vamos realizando. También nuestra capacidad de movilización social, el perifoneo que salieron a hacer por la ciudad, las pancartas que pegaron por varios sitios de la ciudad de Medellín, todos los letreros y todo esto que colocaron en cada uno de los colegios cuando les quitaron prácticamente la posibilidad para este semestre, y toda la fuerza que tuvieron que hacer también a través de las acciones de la educación. En esto también tenemos que mirar qué recursos humanos, materiales, económicos y técnicos estamos teniendo y qué nos falta también para irlos logrando, ¿no? Entonces, si sabemos que necesitamos el tema, de dónde las vamos a sacar, cómo las conseguimos y cómo las jalamos para que estén en este proceso. Por lo menos que nos puedan apoyar de manera puntual o de manera un poco más permanente. Y ahí identificar posibles soluciones que tenemos y plantear las actividades concretas para fortalecernos como grupo en esta capacidad de incidencia. Entonces, un paso es la formulación del proceso de incidencia. Entonces, aquí tenemos que sumar algo que se llama mapa de poder, que no lo mostré tanto, pero que aquí lo tenemos. El mapa de poder es ubicar, un poquito antes, sí, aquí está.
es plantear esta estrategia política, pero ubicando esos aliados, ubicando esas personas que pueden estar cercanas a nuestro proceso y que nos pueden apoyar, y también aquellas que no están tan cercanas y entonces, por eso tenemos que ver ese mapa de poder, analizar los intereses, las motivaciones nuestras y el análisis del entorno político o análisis del contexto. Por eso Dianita en su charla junto con Carlos nos dieron ese panorama general, el profe Camilo que también nos ayudó con esto, el profe Libardo, Ilish que nos dio un mapa de cómo estaba el sistema general de participaciones, la profesora Paulina con esta mirada más internacional del derecho a la educación, la profe Pilar, Laura, con lo que nos dieron de cómo está la política. Eso que hemos venido teniendo aquí en formación es para mirar eso, para mirar ese entorno político, entender con cifras, con datos, cómo está la educación de adultos en este país para poder fortalecer nuestro proceso de incidencia político, para poder plantearlo un poco más a profundidad, ¿sí? Y con esto poder tomar decisiones sobre las acciones que vamos a realizar como parte de la estrategia para ejercer influencia en las personas claves y poder posicionar nuestra propuesta, que es poco a poco lo que hemos venido haciendo, despacio, pero con mucha fuerza y con mucha potencia para ir transformando las condiciones de la educación de adultos hasta llegar a lo que queremos, ¿no? Que es cambiar la Constitución Nacional, que esa es una tarea poderosa, es una fuerza, pero que lo que vamos haciendo poco a poco nos va encaminando a esa tarea. Lo mismo las transformaciones en el sistema general de educación, porque como decía María Elena hace un rato, el próximo año el ministerio está planteando más presupuesto, pero en qué lo va a colocar? Depende mucho de la fuerza que tengamos para poder incidir en que llegue más presupuesto para la educación de personas jóvenes y adultas y que se coloque, como decía Rubén también, en la educación pública. En la educación pública. No queremos que la educación de personas jóvenes y adultas en este país se privatice, quede en manos de instituciones, empresas privadas, sino que tiene que ser pública en el marco del derecho a la educación. Entonces, por eso tenemos que trabajarle con mucha fuerza a eso, a ir ganando esas capacidades. Y entonces, tenemos que ir definiendo unos criterios. Entonces, estos son convencer o persuadir a las personas decisivas que están en el Ministerio de Educación, en las Secretarías de Educación, en los gobiernos locales, en el gobierno nacional. Y motivar a otras personas que se alíen con nosotros para poder tomar decisiones. Empezar a participar en instancias de construcción de política social. Es decir, que nosotros, nuestras organizaciones que tomamos parte, ir pudiendo llegar cada vez a más instancias que deciden la política social, ¿sí? Y tener una propuesta sustentada de calidad y pertinencia, es decir, que lo que vamos construyendo sea capaz de tener la potencia de ir logrando ese proceso de incidencia política con mucha fuerza. Entonces, para ello tenemos que elaborar un plan de acción que hemos ido adelantando poco a poco, que ya estamos sobre este plan y que nos va llevando cada vez a seguir avanzando más. Este plan tiene que contener varias preguntas. Uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Otro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer?
cuándo lo vamos a hacer y con qué recursos lo vamos a hacer. ¿Sí? Son como las preguntas básicas de un plan de trabajo. Esas 6 preguntas que nos ayudan a ir cada vez avanzando más. Y ese plan de actividades debe tener un propósito. La estrategia. ¿Cuáles son esas tareas de investigación? Aquí cada vez las hemos ido acotando más. Por ejemplo, una tarea muy clara es cómo está la educación de personas jóvenes en el marco legislativo general, y ya hay personas que están trabajando en eso. Laurita está trabajando, profe Camilo está trabajando como un poco más en toda esta parte de estadísticas, de cifras, de datos que acompañan este proceso, como entender más la incidencia. La profe Paulina ha estado trabajando mucho más en los marcos internacionales, y hemos tenido personas que desde el derecho a la educación se han ido aproximando mucho más a qué es este derecho y a cómo ha estado en la historia de nuestro país, la educación de personas jóvenes y adultas, en cada uno de los programas del Estado. Y bueno, tenemos personas que ahí están gracias a su compromiso y a todo esto, que están cerca de nosotros y que están trabajándole a eso. Definir también los tipos de actividad, las actividades de persuasión, y aquí tenemos también personas trabajando fuertemente. Tenemos en comunicaciones a Andrés, tenemos también a la profe Fabiola trabajando desde los rostros de la EPJA, a Eliana, que está ahí también tratando de construir unas metodologías para ir acercando la realidad de los estudiantes, y estas son estas actividades de persuasión, mostrar desde la realidad de la educación de personas jóvenes y adultas la vida de los estudiantes para que entendamos nosotros y poder hacer entender a otros cómo es la realidad de la educación de personas jóvenes y adultas. Y otras actividades que nos permiten fortalecernos como grupo y como coalición, que son estas actividades de formación, de incidencia que hemos venido haciendo. Bueno, y esto nos lleva a como al último nivel, pero que se va haciendo paso por paso, y es el proceso de evaluación de la estrategia de incidencia. Esta estrategia tiene como algunos niveles de evaluación, en el que podemos ver la calidad de la investigación, de la formación, el manejo de la información de cada grupo o persona encargada dentro del proceso de incidencia. Esta parte es clave, irnos como evaluando para ver qué tanto vamos avanzando, para ir también viendo cuáles son nuestras limitaciones, qué es lo que no hemos podido hacer, qué es lo que nos tiene un poco replegados, para irlo solucionando, ir viendo qué nos falta y cómo podemos solucionarlo. Ese es parte del proceso de evaluación de la planificación. También ver la calidad de análisis que estamos haciendo del contexto, que tenemos que irlo haciendo permanentemente y que nos va permitiendo ir dando soluciones. Si no estuviéramos sobre el contexto, no nos hubiéramos dado cuenta de estas directivas que han afectado el derecho a la educación, de lo que va pasando en las regiones, también de cómo ahí, aprovechando de las directivas que salen del Ministerio de Educación, las secretarías de educación han replegado la educación de personas jóvenes y adultas, la han limitado, la han vuelto hacia atrás para no brindar ese servicio que es un derecho, ¿sí? Entonces nos toca estar permanentemente analizando el contexto. ¿Qué está pasando con la educación de personas jóvenes y adultas en este país y en cada una de las regiones? Y es tarea de todas y de todos, ¿sí? Y el nivel de participación de la población afectada, es decir, cada vez más tienen que estar en este espacio las personas, lo que la profe Paulina llama los y las dolientes de la educación de personas jóvenes y adultas, los estudiantes,
los profesores, las maestras y maestros, los directivos docentes, los sindicatos que luchan por el derecho a la educación, las organizaciones sociales que trabajamos por el derecho a la educación. Estas cada vez tienen que estar más cerca de este proceso, no para quedarnos aquí felices y dichosos porque vamos creciendo y porque esto está como chévere y bonito y nos vamos organizando, sino para tener ese poder y esa capacidad de incidir sobre el Estado colombiano y decirle, no estamos de acuerdo con que la educación de personas jóvenes y adultas esté cada vez más limitada, cada vez más achicada y cada vez más privatizada. Queremos una educación de personas jóvenes y adultas que esté en el marco del derecho a la educación y que cumpla con todas las condiciones de la educación, del derecho humano a la educación, y que sea para todas y todos, y que podamos acceder a la educación desde la alfabetización, pero también la educación básica, la educación secundaria, la educación profesional, si queremos que sea técnica, tecnológica o profesional, pero que tengamos acceso todas y todos a esa educación, que no sea una limitación para ninguna persona en nuestro país, que todas y todos podamos acceder a la educación, desde nuestras realidades, desde nuestras regiones, desde el último rincón de nuestra Colombia, pero que sea una educación para todas y todos, que sea la posibilidad de que todas y todas las personas colombianas podamos acceder a ese derecho. Esa es la apuesta, eso es lo que queremos, esa es nuestra gran tarea en el marco de la educación, de acceso al derecho humano a la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces aquí van algunas preguntitas que nos hemos planteado y que nos contribuyen en este derecho, ¿sí?